La sesión arrancó con un ambiente extraño, cargado de expectativa y tensión política acumulada durante semanas. Isabel Díaz Ayuso había sido protagonista de titulares diarios por sus polémicas, su actitud desafiante y su manera de convertir cada conflicto institucional en un enfrentamiento abierto contra el gobierno central. Llegaba al Congreso con la sensación de tener siempre la última palabra, segura de su discurso y arropada por sus fieles dentro del Partido Popular. Pero aquella mañana, algo en el aire anticipaba que esa confianza iba a romperse. Desde los primeros compases del Pleno se percibía un murmullo entre los escaños, una mezcla de expectación y cansancio ante la constante crispación que venía marcando la política madrileña. Era evidente que la figura de Ayuso había sobrepasado los límites de lo políticamente razonable para convertirse en un símbolo de la confrontación permanente. Su estilo, aplaudido por la derecha más radicalizada, generaba un rechazo cada vez más profundo en la izquierda y en sectores más moderados que veían en ella una amenaza para la estabilidad institucional. Y ese contexto era, precisamente, el terreno perfecto para que alguien como Gabriel Rufián entrara en escena. Rufián llevaba días observando en silencio, sin intervenir demasiado en los debates previos, como quien espera el momento exacto para usar la palabra como arma política. Cuando se acercó su turno, el Congreso entero ajustó la respiración. Se sabía que no iba a ser un discurso más, porque cuando el diputado de ERC decide intervenir contra una figura que encarna el ruido, las mentiras y la manipulación política, la reacción suele ser explosiva. Y esta vez no fue diferente. Rufián comenzó con un tono sorprendentemente sereno, casi pausado, como si quisiera desmontar la narrativa de Ayuso desde la calma para dejarla sin espacio al victimismo retórico. Ese contraste inicial fue devastador. No necesitó elevar la voz para captar la atención del hemiciclo, bastó con señalar el patrón que se repetía una y otra vez en el discurso ayusista, la búsqueda constante de enemigos, la creación de conflictos artificiales, la utilización de la crispación como herramienta política. Cada frase estaba cargada de intención, pero sin estridencias, algo que descolocó por completo a los diputados del PP. No tardó en llegar el primer golpe. Rufián habló de los escándalos que rodeaban a la Comunidad de Madrid, no desde el ataque visceral, sino desde los hechos. Mencionó la compra irregular de mascarillas, el enriquecimiento de familiares de la presidenta, las adjudicaciones opacas, las investigaciones en curso y las contradicciones que Ayuso había acumulado en sus declaraciones públicas. Lo hizo con un ritmo calculado, dejando pausas breves después de cada dato, como si quisiera que cada palabra se instalara en la mente de quienes escuchaban. La bancada del PP se removía en sus asientos, incómoda, incapaz de reaccionar. Ayuso, presente en el hemiciclo como invitada en representación del gobierno regional, mantenía una expresión rígida, intentando aparentar indiferencia. Pero cada frase de Rufián era un recordatorio de que su blindaje narrativo no funcionaba fuera del ecosistema mediático que la protege día tras día. En el Congreso no podía controlar los tiempos, ni las réplicas, ni la cámara. Y eso le dejaba expuesta como pocas veces antes. Rufián intensificó el discurso con una claridad demoledora. Señaló que el verdadero problema no era solo la corrupción económica, sino la corrupción moral que representaba Ayuso. Convertir la política en un espectáculo permanente donde la frivolidad sustituye al rigor, el insulto sustituye al argumento y la mentira compite con la verdad sin ningún pudor. Ese giro discursivo impactó en el hemiciclo como un jarro de agua helada. No era solo un ataque político, era un análisis profundo de un modelo de liderazgo basado en la provocación como único mecanismo de supervivencia. Uno de los momentos más tensos se produjo cuando Rufián mencionó el intento permanente de Ayuso de presentarse como una víctima de un gobierno que supuestamente la persigue. Según él, esa narrativa no era más que un truco político para tapar las investigaciones reales que afectan a su entorno más cercano. La reacción en la bancada del PP fue inmediata, murmullos, protestas y algún comentario fuera de tono. Pero ninguna de esas interrupciones logró frenar el discurso, al contrario, lo reforzaron, porque demostraron que el PP estaba más preocupado por salvar la imagen de Ayuso que por desmentir los hechos. El diputado de ERC siguió avanzando con una estrategia quirúrgica, contrastaba la retórica incendiaria de Ayuso con sus decisiones de gobierno, desnudas de propaganda. Habló de la situación de la sanidad madrileña, del deterioro de la atención primaria, del caos en las urgencias, de los contratos millonarios concedidos a empresas sin experiencia durante la pandemia. Todo ello sin necesidad de exagerar nada, porque la realidad ya era suficientemente contundente. El punto culminante llegó cuando Rufián señaló que Ayuso había construido un personaje político basado en la arrogancia, la provocación y el desprecio por la verdad. Dijo que en Madrid se había instalado un modelo que no se sostiene en proyectos reales, sino en gestos que buscan viralidad.
Un modelo que confunde libertad con irresponsabilidad, valentía con ruido y liderazgo con imposición. Ese retrato fue tan certero que incluso algunos diputados del PSOE, habitualmente más prudentes, no pudieron evitar asentir. Ayuso intentó reaccionar desde su asiento, murmurando a sus colaboradores. Pero cada movimiento dejaba ver que estaba perdiendo la batalla emocional. Acostumbrada a discursos complacientes, a entrevistas controladas y a mítines donde todo está preparado para aplaudirla, enfrentarse a un retrato político tan crudo la dejaba sin herramientas. Su estilo no funcionaba allí. No había cámaras amigas. No había titulares diseñados. No había portavoces entregados. Solo había hechos, palabras y un orador que conocía perfectamente su punto débil, la incapacidad de responder cuando la retórica queda vacía de contenido. Rufián cerró su intervención con una reflexión que resonó en toda la sala, que el problema no es solo Ayuso, sino lo que representa. Un modelo de política que banaliza la democracia, que normaliza la mentira, que convierte los escándalos en anécdotas y que alienta una cultura de impunidad. Y advirtió que, mientras ese modelo siga avanzando, la política española se verá cada vez más contaminada por la falta de rigor y la manipulación emocional. Cuando terminó, el silencio fue denso. No por falta de reacción, sino porque cada diputado estaba procesando lo que había ocurrido. La bancada socialista lo aplaudió con convicción. La de Sumar se sumó con más energía. Los grupos nacionalistas acompañaron el gesto con complicidad. Y el PP permaneció en una mezcla de rabia contenida y desconcierto, sabiendo que habían asistido a una de esas intervenciones que dejan marca. Ayuso no levantó la vista. No respondió. No sonrió. No provocó. No tuvo frase para devolver el golpe. Y ese silencio fue, sin duda, la confirmación de que aquella mañana Gabriel Rufián había logrado lo que pocos consiguen: desmontar el personaje político de Ayuso delante de toda España. Y aún quedaba mucho por contar. Tras la intervención de Rufián, el ambiente en el hemiciclo quedó suspendido en una mezcla compleja de tensión, sorpresa y silencio contenido. Era evidente que el discurso había golpeado con fuerza, pero lo que nadie esperaba era la manera en que iba a desencadenar una reacción en cadena dentro de la bancada del Partido Popular. La intervención había sido tan quirúrgica que no solo había desmontado la fachada discursiva de Ayuso, sino que también había expuesto las grietas internas del propio PP. Y en política, cuando un relato se sostiene solo con gritos, basta una voz firme y argumentada para que todo se tambalee. Lo primero que llamó la atención fue la diferencia entre la reacción pública del PP y lo que ocurría en su bancada. Mientras algunos diputados intentaban aparentar indignación, otros evitaban el contacto visual, hundidos en sus escaños como si estuvieran presenciando una derrota previsible pero dolorosa. El contraste era evidente. Había un sector que seguía obedeciendo la estrategia de confrontación que impulsaba Ayuso, y otro que ya asumía que la narrativa de heroicidad de la presidenta madrileña comenzaba a desmoronarse. En esos momentos, el Congreso no parecía un espacio de debate, sino un escenario donde cada gesto revelaba fracturas internas. Los diputados populares intercambiaban miradas rápidas, algunos pidiendo explicaciones silenciosas, otros mostrando incomodidad. Había tensión, mucha tensión, pero una tensión distinta a la habitual. Era más profunda, más estructural, como si el partido se diera cuenta de que la figura de Ayuso, que durante mucho tiempo les había dado réditos electorales, empezaba a convertirse en una carga. Mientras este clima se consolidaba, tomó la palabra el portavoz del PP. Lo hizo con un tono visiblemente alterado, intentando responder al discurso de Rufián con acusaciones genéricas. Sin embargo, en lugar de desmentir los hechos señalados, se centró en atacar la forma. Era un clásico recurso defensivo. Cuando no puedes replicar al fondo, intentas desacreditar la actitud, el estilo o la intencionalidad del adversario. Pero aquella estrategia, tan repetida, ya no funcionaba. No después de que Rufián hubiera enumerado datos tan concretos, tan difíciles de manipular. El portavoz del PP insistió en que Ayuso era víctima de una persecución política. Evocó la defensa repetida de la presidenta madrileña, que todo se trataba de una conspiración impulsada por el gobierno para desprestigiarla. Pero el tono no era convincente. Sonaba demasiado ensayado, demasiado hueco, como si incluso él supiera que estaba defendiendo una posición que ya no se sostenía. Sánchez observaba desde su escaño con un gesto que mezclaba serenidad y análisis. No intervino, no reaccionó exageradamente, no se unió a los murmullos. Estaba dejando que la propia intervención del PP hablara por sí misma. Y hablaba, reflejaba improvisación, desconcierto y una absoluta incapacidad de contrarrestar el golpe político de Rufián. Durante la respuesta del PP,
ocurrió algo sutil pero demoledor. Varios diputados populares dirigieron miradas breves pero inquietas hacia Ayuso. No eran miradas de apoyo, sino de incertidumbre. Era como si, por primera vez, se plantearan hasta qué punto la estrategia de confrontación permanente podía seguir sosteniéndose sin generar un daño estructural al partido. Cuando llegó el turno del siguiente portavoz, esta vez de un grupo minoritario, el contraste fue enorme. El diputado inició su intervención señalando que el problema no era la dureza del discurso de Rufián, sino el hecho de que, más allá del estilo, lo que había dicho era cierto. Esta afirmación provocó una oleada de murmullos en el hemiciclo. Que un miembro de otro partido reconociera públicamente la veracidad del análisis era un golpe simbólico que dejaba aún más expuesta la fragilidad narrativa del PP. Mientras avanzaba la sesión, se hizo evidente que la figura de Ayuso ya no despertaba el temor político que generaba en otros momentos. Al contrario, su presencia en el hemiciclo transmitía una sensación de vulnerabilidad inesperada. Su lenguaje corporal era rígido, casi defensivo. Miraba sus papeles con insistencia, como si buscara en ellos respuestas que ya no existían. Se inclinaba hacia sus colaboradores, pero estos no parecían capaces de ofrecerle ninguna salida convincente. El pleno tomó un giro aún más relevante cuando intervino una diputada de Sumar, retomando varios de los elementos mencionados por Rufián. Su intervención fue más técnica, menos emocional, pero igual de devastadora. Expuso con claridad el estado de la sanidad madrileña, utilizando informes, cifras de inversión pública, datos de listas de espera y comparativas autonómicas. Cada dato reforzaba la idea de que el modelo de gestión que Ayuso defendía como un ejemplo de éxito era, en realidad, uno de los sistemas más deteriorados del país. Y lo expuso sin necesidad de recurrir a ningún tipo de discurso combativo, solo con datos oficiales. La combinación entre la intervención contundente de Rufián y el análisis estructurado de Sumar generó un efecto político difícil de cuantificar. La narrativa de éxito constante que Ayuso usaba como bandera se desplomaba sin que la presidenta madrileña pudiera responder. Su silencio comenzaba a hacerse demasiado evidente, demasiado visible como para pasar desapercibido. Y en política, el silencio cuando te están acusando es el peor gesto posible, porque transmite fragilidad. Mientras tanto, en la bancada socialista, la sensación era de control absoluto. No necesitaban intervenir constantemente. La estrategia de dejar que otros grupos hicieran el trabajo de desmantelar el relato de Ayuso estaba funcionando mejor de lo esperado. El PSOE sabía que atacar demasiado podía ser contraproducente, pero permitir que otros partidos erosionaran la imagen de la presidenta madrileña era mucho más eficaz, porque mostraba que el rechazo hacia su modelo no era una cuestión partidista, sino transversal. Más tarde, intervino un diputado del PNV, y su discurso fue breve, pero significativo. Señaló que la confrontación permanente que Ayuso representa no ayuda a la convivencia institucional ni a la estabilidad política del país. Pero lo más llamativo fue el subtexto. El PNV nunca interviene a la ligera cuando se trata de criticar directamente a figuras del PP entonces. ¿Por qué ahora? Porque el desgaste de Ayuso estaba comenzando a afectar a la imagen del PP a nivel nacional, y eso preocupaba no solo a la izquierda, sino también a quienes necesitan estabilidad para negociar. Ayuso, lejos de recuperar el control, se hundía más en su silencio. La atención del hemiciclo se centraba en cada uno de sus gestos. No tomaba la palabra. No respondía. No intentaba matizar nada. Parecía ausente, atrapada entre el impacto del discurso de Rufián y la incapacidad del PP para defenderla sin caer en contradicciones. El pleno continuó con una sucesión de intervenciones breves, pero todas coincidían en algo. Cada grupo político señalaba la falta de rendición de cuentas de la presidenta madrileña. Se hablaba de su gestión, de sus mentiras, de su manipulación mediática, y lo más sorprendente era que ninguno de esos señalamientos generaba la reacción enérgica del PP que antes era habitual. El partido estaba descolocado, sin narrativa, sin estrategia y sin liderazgo visible en ese momento. Pero lo más revelador ocurrió al final de esta segunda parte, cuando Ayuso fue mencionada por un diputado del PSOE con un comentario claramente preparado para medir su reacción. El diputado dijo que Ayuso había convertido Madrid en un plató político, pero que en el Congreso no podía controlar los focos. Lo dijo despacio, mirándola directamente. Ayuso levantó la vista por primera vez en mucho rato. Pero no con el gesto desafiante que la caracteriza, sino con un gesto duro, tenso, casi contenido. No respondió. No gesticuló. No devolvió la mirada con la seguridad que la hace reconocible. Ese instante confirmó lo que todos intuían. Ayuso estaba perdiendo el control de la escena. Y en política, perder la escena es perder el poder.
La segunda parte del pleno terminó con una sensación clara: la caída política de Ayuso ya no era una posibilidad futura. Había empezado. Y lo peor es que había empezado delante de todo el país, sin que ella pudiera hacer nada para evitarlo. La tercera parte del pleno comenzó con una tensión que ya se había convertido en una protagonista más del debate. No era la tensión habitual de una sesión parlamentaria caliente. Era algo distinto. Era la sensación de que aquello que estaba ocurriendo no era simplemente un choque político, sino un cambio de guión en la trayectoria pública de Isabel Díaz Ayuso. Un giro que nadie en el PP quería admitir, pero que era imposible ocultar. Después de varios años construyendo un personaje político basado en la confrontación, en la sobreactuación y en la provocación calculada, Ayuso se encontraba por primera vez en mucho tiempo ante un escenario que no podía controlar. Sus técnicas habituales no funcionaban en el Congreso. Allí no podía dar órdenes a periodistas afines. No podía manipular titulares desde sus redes. No podía utilizar el ruido como cortina de humo. En ese espacio, el relato no dependía de ella. Dependía de los hechos, de las palabras de otros, de la capacidad de su partido para sostenerla. Y ese era el problema: su partido no tenía fuerza, ni unidad, ni discurso para salvarla. La tercera parte del pleno comenzó con la intervención del portavoz de ERC, que retomó algunos de los argumentos expuestos por Rufián y los desarrolló desde una perspectiva institucional. En lugar de centrarse en los escándalos personales, puso el foco en el deterioro democrático que provocan figuras como Ayuso. Habló del uso político de los medios públicos madrileños, del abandono de los servicios básicos, de la normalización del insulto como herramienta política. Su intervención no tenía el tono emocional del discurso anterior, pero sí una contundencia fría que hacía más evidente la magnitud del problema. Ayuso escuchaba con el ceño fruncido, intentando aparentar firmeza, pero la rigidez de su postura revelaba un malestar profundo. Era como si cada intervención que mencionaba su nombre añadiera un peso adicional sobre sus hombros. Y lo más significativo era que no había nadie dentro del PP capaz de contrarrestar esa sensación. No había un gesto solidario, no había un portavoz fuerte, no había una estrategia defensiva preparada. Había un vacío que se hacía más grande con el paso de los minutos. El portavoz de ERC dejó caer una frase que resonó en toda la sala: que el mayor riesgo para la política española no son los adversarios ideológicos, sino quienes sustituyen la política por el espectáculo. Esa frase, pronunciada con absoluta serenidad, fue un disparo certero al corazón del modelo político de Ayuso. Un modelo basado en titulares rápidos, en frases provocadoras, en convertir cada conflicto en una guerra cultural destinada a mantenerla en el centro del foco mediático. Un modelo que, por primera vez, era expuesto como una amenaza para el funcionamiento normal del sistema democrático. Después intervino un diputado de Más Madrid, que llevó el debate a un nivel aún más personal. Con un tono calmado, empezó a describir cómo la figura de Ayuso había desbordado la política madrileña hasta convertirse en un personaje basado en la altivez y en la negación constante de cualquier responsabilidad. No era un discurso grandilocuente, ni buscaba titulares. Era un discurso quirúrgico, que desmontaba pieza a pieza el personaje ayusista sin necesidad de gritar. Ese contraste entre serenidad y contundencia dejó a la presidenta madrileña en una posición aún más incómoda. El diputado mencionó la famosa frase de Ayuso sobre la libertad, aquella que había repetido hasta la saciedad durante las campañas electorales. La reinterpretó como un eslogan vacío que utilizaba para justificar privatizaciones, recortes y políticas que beneficiaban sistemáticamente a unos pocos. Señaló que la palabra libertad no puede ser utilizada como excusa para abandonar a quienes dependen de la sanidad pública o de la educación. Era un mensaje directo, potente, que atacaba el corazón del relato político de Ayuso. Hubo un instante especialmente simbólico cuando el diputado de Más Madrid mencionó la situación de los hospitales madrileños. Habló de pacientes que esperan durante horas, de médicos desbordados, de falta de personal. Y lo hizo dirigiendo la mirada hacia Ayuso, no en un gesto de confrontación personal, sino como quien le exige a un cargo público que responda por su gestión. La presidenta madrileña evitó devolver la mirada, como si aquel gesto representara la aceptación implícita de una responsabilidad que no quería asumir. Mientras la sesión continuaba, se produjo una intervención que cambió por completo la atmósfera. La tomó un diputado del PSOE, un parlamentario de tono moderado y voz pausada, que decidió abordar la figura de Ayuso desde un enfoque psicológico. No se centró en sus decisiones políticas ni en los escándalos, se centró en el concepto de liderazgo. Habló de los líderes que generan respeto, de los que generan confianza, de los que construyen consensos. Y luego, sin elevar el tono,
dijo que Ayuso no pertenece a ninguna de esas categorías. Explicó que un líder que se limita a provocar no lidera, solo escapa. Un líder que niega la realidad no dirige, solo improvisa. Y un líder que utiliza el insulto y la exageración como herramientas principales no está al frente de una institución, sino al frente de un espectáculo. Esa intervención tocó una fibra sensible porque no cuestionaba a Ayuso como política, sino como figura pública. Y ese tipo de cuestionamiento es el que más daño hace. A medida que avanzaba el discurso, el rostro de Ayuso se endurecía más. Sus movimientos se volvían mecánicos, sus gestos tensos. Era evidente que aquellas palabras la alcanzaban de una manera distinta. No eran las críticas habituales. No eran las que acostumbraba a usar para alimentar la confrontación mediática. Eran críticas que la dejaban sin herramientas, sin discurso, sin salida. En este punto del pleno, el elemento más revelador era el silencio del PP. No había interrupciones. No había aplausos. No había defensas improvisadas. Era como si asumieran colectivamente que intervenir podría empeorar aún más la situación. Y en ese silencio, Ayuso quedaba aún más expuesta. Una líder sin respaldo es una líder vulnerable. Y una líder vulnerable pierde el aura de poder que durante tanto tiempo había construido. El siguiente momento clave llegó cuando intervino un diputado del BNG, que abordó la cuestión territorial desde un ángulo inesperado. Dijo que Madrid tenía todo el potencial para ser un motor social y democrático del Estado, pero que ese potencial estaba siendo desperdiciado por culpa de un modelo político basado en el personalismo extremo. Era un mensaje duro, pero profundamente político. Madrid no era el problema era quien la dirige. Lo interesante fue que este discurso, procedente de un grupo alejado del foco mediático madrileño, tuvo un impacto notable. Mostraba que el desgaste de Ayuso ya no era una cuestión local. No era un enfrentamiento territorial. No era un debate habitual. Era un asunto de preocupación estatal. La imagen de Ayuso trascendía Madrid para convertirse en un símbolo nacional de polarización y deterioro institucional. La tercera parte del pleno concluyó con una sensación extraña. El hemiciclo estaba más en silencio que nunca. La figura de Ayuso se había convertido en el centro del debate sin haber pronunciado una sola palabra. Y eso era precisamente lo más simbólico, que el personaje político acostumbrado a dominar titulares vivía su caída en directo sin poder intervenir. El cierre de esta parte del debate dejó claro algo que ya muchos intuían. La caída política de Ayuso no era fruto de un golpe aislado, sino de un agotamiento profundo de un modelo que había sobrepasado todos sus límites. Y Rufián, con su discurso inicial, no había hecho más que abrir una compuerta que ya no podía cerrarse. La cuarta parte sería, inevitablemente, el desenlace de este derrumbe. La cuarta parte del pleno llegó con un silencio extraño, casi solemne, como si todos en el Congreso fueran conscientes de que estaban asistiendo al desenlace de algo más grande que un simple debate político. La caída de Ayuso no era una metáfora, era un proceso visible, palpable, que se estaba desarrollando en directo ante los ojos de los diputados, los periodistas, y a través de las cámaras, millones de ciudadanos. Cuando tomó la palabra el siguiente portavoz, no lo hizo con la intención de rematar a Ayuso, sino de explicar por qué lo que estaba ocurriendo allí tenía una importancia histórica. Señaló que España había tolerado durante años una política basada en titulares agresivos, en enemigos inventados y en la banalización permanente de los problemas reales. Dijo que ese modelo había alcanzado su límite y que aquel día, en ese pleno, se estaba viendo con una claridad inédita. El portavoz recordó que Ayuso había construido su poder sobre dos pilares, el ruido y la impunidad. Ruido para desviar la atención, impunidad para evitar rendir cuentas. Pero lo que sucedía en el Congreso era exactamente lo contrario. Allí no había ruido que pudiera salvarla. Allí no había impunidad que pudiera protegerla. Allí había hechos, palabras, datos y una cámara que no podía manipular. La bancada socialista y los grupos aliados escuchaban con atención. No había euforia, ni ataques gratuitos. Había una percepción casi institucional de que lo que estaba ocurriendo tenía un peso político enorme. Por primera vez, el personaje ayusista estaba siendo desenmascarado sin posibilidad de réplica. Esa imposibilidad era, precisamente, lo que la volvía más vulnerable. Un líder que domina el relato desde fuera se vuelve irrelevante cuando no puede intervenir en el núcleo del debate democrático. Ayuso permanecía en su asiento, inmóvil, con el gesto endurecido. Ya no buscaba la mirada de aliados, ya no intentaba aparentar indiferencia. Ahora era simplemente una figura política atrapada en un discurso que no podía controlar. Sus manos tensas,
Su postura rígida y la mirada fija en los papeles eran la demostración de que la caída no era retórica, era emocional. El portavoz de Bildu tomó la palabra con un tono sorprendentemente moderado. En lugar de atacar, se limitó a decir que el país no podía permitirse dirigentes que conciben la política como un espectáculo permanente. Señaló que los insultos no sustituyen a la gestión, que los eslóganes no son políticas públicas y que el ruido, por mucho que entretenga, no construye hospitales ni mejora la vida de la gente. Fue una intervención breve, pero tan directa que generó un murmullo en la Cámara. Después intervino un diputado del PSOE para cerrar la ronda. Su discurso fue casi quirúrgico. Dijo que la democracia se fortalece cuando se señala a quienes la vacían de contenido. Dijo que el cinismo político tiene consecuencias, que la mentira constantes tiene un coste y que gobernar es asumir responsabilidades, no esquivarlas. Y luego añadió la frase que terminó de cerrar el pleno como un golpe sobre la mesa. Que Ayuso podía haber dominado titulares, encendido tertulias y generado ruido mediático, pero que en el Congreso, donde se decide el rumbo del país, no había sido capaz de levantar la mirada ni una sola vez. Esa frase causó un silencio tan profundo que el eco de las respiraciones se escuchaba en la sala. Era una constatación inapelable. Ayuso había sido derrotada no por gritos, no por ataques personales, sino porque su propio modelo político no era capaz de sostenerse ante la realidad. Cuando la presidenta del Congreso anunció el final de la sesión, Ayuso se levantó despacio. No hubo gestos de arrogancia, no hubo provocación, no hubo frases mordaces. Solo una salida rápida, casi incómoda, de alguien que entendía perfectamente lo que había ocurrido, que aquel día su figura había quedado políticamente desnuda. Los pasillos se llenaron de comentarios. Periodistas, asesores y diputados coincidían en lo mismo, que el discurso de Rufián había sido el detonante, pero lo que se había visto después era el derrumbe completo de un personaje político que vivía de la confrontación y que no supo reaccionar cuando se enfrentó a la política de verdad. Ayuso salió del Congreso con la misma velocidad con la que normalmente entra en una polémica, pero esa vez sin titulares favorables, sin defensores ruidosos, sin aliados enérgicos. Solo quedó la imagen de su silencio, de su incomodidad, de su caída. Y todos sabían que, a partir de ese día, nada sería igual para ella.